Entonces, las exponenciales complejas se caracterizan nuevamente por tener un valor imaginario j que hace que el exponencial sea oscilante en el tiempo. Y se basa en su oscilación funcionalmente porque tiene un eje de las abscisas y un eje de las ordenadas, tanto real como imaginario, y lógicamente el imaginario en las ordenadas, que permite, ¿cierto?, poder descomponer ese valor en sus correspondientes ángulos y o variaciones. Si eso es cierto, ¿cierto?, nosotros vamos a poder colocar también estas exponenciales a la j omega n. Pero observen una cosa puntual, cuando nosotros movemos la exponencial, ¿cierto?, a ese valor omega por n. Porque resulta y pasa que en este caso, por ejemplo, cuando tenemos la oscilación continua, a medida que ustedes van incrementando omega, esto, donde omega es 2pi por la frecuencia, cuando ustedes grafican la señal continua, pues no tienen inconveniente, observen. Coloco una omega 1, coloco un omega 2, y si yo incremento omega, pues voy a observar que su frecuencia se va incrementando, observenlo, de manera indefinida. Miren, voy a incrementar la frecuencia, y cuando es continua no tiene ningún inconveniente. Empiezo a aumentar y aumentar su frecuencia. Sin embargo, cuando yo la tengo de manera discreta y escribo como tal su definición, ¿cierto?, de forma discreta, nosotros podríamos decir que para encontrar la periodicidad de esta señal, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, encontrar la periodicidad. Pero nosotros ya nos dimos cuenta que la periodicidad de estas señales, pues evidentemente es 2pi, ¿cierto? Una señal coseno de omega n o una señal seno de omega n, pues tiene un múltiplo de 2pi. Así que esto se convertiría, para que fuese de forma periódica, en omega sub 0 más 2pi todo por n. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es diferente colocar omega sub 0 más 2pi por n que j omega t más el periodo? Pues resulta y pasa que cuando yo colocaba acá el periodo y hacía el despeje en la clase anterior de ese periodo para encontrar cuál era el comportamiento de ese j omega t de t mayúscula, lógicamente haciendo referencia al periodo, pues yo tenía infinitos puntos donde ubicarme. Sin embargo, cuando yo coloco aquí el n y nosotros hacemos referencia a que este n era el número de muestras, ¿cierto?, por el periodo de muestreo, es decir, si yo intento, por ejemplo, reconstruir una señal de estas, supongan que estoy reconstruyendo la señal en azul, y estoy reconstruyéndola con señales, pulsos, que quedan en todo su cresta, ¿listo?, o su pico, pues evidentemente dependo del número de valores o el número de muestras que voy a tener por cada periodo de la señal. Esa dependencia directa lo que me está diciendo es, ojo, esta frecuencia puede ser variable y va a crecer y a decrecer en función del número de muestras que usted tenga por cada uno de los periodos 2pi. ¿Listo? Entonces, esto se descompondría en e a la j omega sub 0 por n multiplicado por e a la j 2pi por n. Esta parte de la derecha me dice automáticamente que el número de muestras que caben en un periodo de manera continua, ¿cierto?, depende muchísimo para poder encontrar cuál es la frecuencia con la que está trabajando la señal. ¿Cómo poder entender ese tipo de cosas? O sea, aquí lo que me está intentando decir la ecuación es que la exponencial discreta es diferente a la exponencial continua. Y sí, observen lo que ocurre cuando yo coloco e a la j pi por n. Si yo hago que e a la j pi por n, ¿cierto? Esto es lo mismo que colocar e a la j pi, entre comillas, n. Recordemos que nosotros este e a la j pi, según la definición, ¿cierto?, de coseno y de seno, o la identidad de Euler, decíamos que era coseno de pi más j seno de pi. Evidentemente, pues cualquier valor que ustedes le asignen aquí, esto, pues van a obtener el resultado. Este me da 0 y este me tiene que dar menos 1. Esto, este me da menos 1. Entonces, si yo coloco ese resultado, esto me va a dar menos 1 elevado a la n. Entonces, e a la j pi n
debe ser siempre menos 1 elevado a la n. Si eso es siempre menos 1 elevado a la n, quiere decir que la señal, cada vez que oscila, voy a colocarla aquí de forma discreta, esta es una envolvente, supongan que es una envolvente de una señal, ¿cierto? Exponencial compleja. Y estos son los valores discretos con los que yo estoy disparando. A medida que yo coloque este número de muestras por periodo, miren, este número de muestras por periodo, que por lo general es este mismo número de muestras por periodo, que por lo general es este número de muestras por periodo, y que por lo general es este número de muestras por periodo, entre mayor cantidad de muestras por periodo, voy a poder reconstruir una frecuencia mayor. Pero, si ustedes observan, cuando se empieza a acercar la señal, a pi, si fuese una señal cosinusoidal, perdón, sinusoidal, a pi, pues automáticamente el mínimo valor de muestras que yo pudiese colocar es 1. ¿Listo? Entonces ella oscila en función de su frecuencia de acuerdo al número de muestras que tenga, ¿listo? Por cada periodo. Pero no tiene una frecuencia infinita. Y ustedes dicen, venga, pero si la señal discreta no tiene una frecuencia infinita, ¿cómo se relaciona con la señal continua? Porque n simboliza el número de muestras por cada periodo, ¿cierto? Suponiendo que el periodo fuese la envolvente, ¿cierto? El periodo envolvente de la señal. Esto es muy importante. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta ese tipo de información. ¿A qué me va a llevar entonces este tipo de cosas? Me va a llevar a que si yo intento calcular el periodo, ¿cierto? Si recuerdan la señal periódica, yo colocaba n más el periodo, pues evidentemente esto me tiene que dar que esto es e a la j omega sub 0 por n, y para que esto se cumpla, pues e a la j omega sub 0 por n mayúscula debe ser igual a 1. Es la misma despeje que nosotros hicimos en la parte continua. Esto, con lo cual, la única forma de que esto se cumpla, obsérvenlo, de acuerdo a esta ecuación, esto es que n, obsérvenlo, es que n sea múltiplo de 2pi. Por lo tanto, omega sub 0 por n debería ser múltiplo de 2pi. Y le asignamos un valor por m, es decir, ese m equivaldría, entre comillas, a lo que nosotros llamaríamos 2 veces la frecuencia original de la señal. Si ustedes trabajan un poquito este valor, pues encuentran que omega sub 0 sobre 2pi es directamente proporcional a m sobre n, siendo m el número de periodos que podían caber y siendo n el periodo de la señal. N es el periodo de la señal. Bien, es un poquito difícil de entender. Ustedes van más adelante a ir comprendiendo cómo trabaja la señal discreta, y la forma más sencilla es de poder realizar gráficas. ¿Listo? Entonces, para poder realizar gráficas, lo que vamos a hacer aquí a mano es intentar graficar algunos de esos ejemplos. Bien, el primer ejemplo que vamos a tomar para graficar esas exponenciales discretas será, supongan x de n igual a coseno de 0 por n. Esto evidentemente va a ser 1. Cuando ustedes grafiquen esta señal de manera continua y de manera discreta, pues les va a dar una serie de disparos. Recuerden, si este es el eje n, pues al final a mí no me interesa cuál es el valor del tiempo. Pero si este fuese el eje continuo t, a mí me daría una línea. ¿Listo? ¿Cuál es la similitud entre uno y el otro? Que el tiempo me entrega un valor en segundos, milisegundos absoluto, mientras que n me entrega el número de muestras. Y al n depender del número de muestras, pues depende del tiempo de muestreo. Nuevamente hago referencia. En electrónica, ¿qué se refiere con tiempo de muestreo? Se refiere al tiempo repitente o cada cuánto, ¿cierto? Un elemento de disparo como un transistor, un circuito integrado y demás, hace un muestreo. ¿Listo? Supongamos que ahí observen qué es lo que acaba de ocurrir, ¿cierto? Un exponencial es una parte cosinusoidal, que es la parte real la que estoy
dibujando, nos dio en ese determinado momento coseno de 0 por n. Ahora hagamos la siguiente. Supongan que empieza a incrementarse el valor que acompaña a n, o sea, ese omega sub 0. Y x de n, recuerden que estamos graficando solamente la parte real, será coseno de pi n octavos. Si ustedes grafican esta señal, nuevamente, en función de n, pues ustedes lo que van a obtener, esto, es que van a haber tantas muestras por periodo. Entonces, empecemos. En coseno de 0, esto cuando n es igual a 0, x de n va a ser igual a 1. Cuando n es igual a 1, x de n va a ser igual a coseno de pi octavos por 1, ¿cierto? Y el coseno de pi octavos, que son 22 grados, no sé, ese será coseno de pi octavos, es un número real. Esto cuando n sea igual a 2, x de n va a ser igual a 2 dividido en 8, ¿cierto? Es un cuarto, entonces será coseno de pi cuartos. Esto voy a utilizar este espacio para hacer los cálculos. No creo que sea necesario graficarlo completo. Cuando n sea igual a 3, no, sino a 4, lo voy a saltar automáticamente. X de n debería ser igual a coseno de 4 octavos, o sea, a coseno de pi medios. O sea, el coseno de pi medios es igual a 0. Y de ahí en adelante tienen que empezar a oscilar, ¿cierto? De manera pues, periódica. Entonces, observen que si yo hiciera esa gráfica y disparara los puntos, y esto fuese 1 en altura, mi primera muestra sería coseno de 0, 1. Coseno de pi octavos, esto que debería estar por acá. Coseno de pi cuartos, esto que es el coseno de 45, eso es 0.7. ¿Listo? Por aquí va a quedar un valor intermedio, que es el de coseno de 3 pi octavos, hasta que baje a 0. Miren cómo arrancó la muestra. Y él va a repetir 4 valores por debajo. Evidentemente cíclica. ¿Listo? En donde aquí vamos a tener, miren que no vamos en función del tiempo, sino el número de muestras. Primera muestra, segunda muestra, tercera muestra, cuarta muestra, quinta muestra, séptima muestra, octava muestra. ¿Listo? Y volvería a caer la señal nuevamente. 1, 2, 3 y volvería a caer a 0. Vuelve a subir 1 y por aquí tendríamos un periodo completo. Observen la cantidad de muestras. Ahora, si nosotros suponemos que el valor que acompaña a n es omega sub 0, ¿cierto? Nosotros tenemos en la cabeza que a medida que aumenta omega sub 0, la señal debería oscilar más rápido. Pero miren lo que ocurre cuando yo empiezo a incrementar x de n un poco más. Pues supongan que yo ahora le voy a decir x de n, voy a incrementar omega sub 0. Coseno de pi cuartos de n. ¿Listo? Pi cuartos es mucho mayor que pi octavos, evidentemente. Y si nosotros suponemos que a medida que incrementa este valor, pues empieza a oscilar más, pues es lo que debemos comprobar. ¿Listo? Entonces miramos, hacemos la gráfica nuevamente. Entonces van a tomar, voy a hacer un poco más de espacio, y van a empezar. Si n es igual a 0, nuevamente, x de n es igual a 1, coseno de 0. Si n es igual a 1, x de n va a ser igual a coseno de pi cuartos. Raíz de 2 sobre 2. Si n es igual a 2, x de n, esto va a ser igual a coseno de 2 por pi sobre 4, o sea, coseno de pi medios. ¿Esto? Si n es igual, bueno, de ahí en adelante ustedes ya saben que va a empezar a oscilar, entonces la grafico. N igual a 0. N igual a 1. N igual a 2.
Ustedes repetirán esto, ¿no? Si clico, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muestras. Observen. Y así les va a salir. Comparado en función, ojo, del número de muestras, observen que está la muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En realidad son 9, no, porque la muestra 0 también cuenta. ¿Listo? Pero nosotros, al parecer, vemos que la señal empieza a oscilar más rápido, como esperábamos. ¿Listo? Esperábamos. Subimos a pi medios. Y nosotros decimos que si x de n, voy a hacerla aquí mismo arriba, es igual a coseno de pi medios por n, pues ustedes van a tener inmediatamente que si n es igual a 0, nuevamente x de n es igual a 1, si n es igual a 1, x de n, ¿cierto? Es igual a coseno de pi medios, o sea 0, si n es igual a 2, x de n va a ser igual a coseno de pi, o sea menos 1, y ahí oscilamos. Entonces, miren la muestra. Arranca en el mismo punto. ¿Listo? En la muestra n igual a 1, ella me dio 0. En la muestra n igual a 2, ella me dio menos 1. En la muestra n igual a 3 me va a dar 0. Y en la muestra n igual a 4 me va a dar 1. Veo 0. Esto, 0. Como esperaba. Miren, voy a hacer las envolventes para que ustedes las observen. Ustedes observen la exponencial. Perdón, la exponencial o la cosinusoidal. Miren la que está en verde, si de pronto no la van a graficar. Está vibrando más rápido conforme se aproxima a pi. Observen, en teoría tiene mayor frecuencia la que está en verde que la que está en negro. Sigo subiendo. Voy a seguir subiendo la frecuencia de oscilación, que es el valor que acompaña a n. Esto, subo a x de n igual a coseno de pi por n. Si ustedes hacen otra vez esta gráfica, van a encontrar que cuando n es igual a 0, pues x de n, ¿cierto? Que es la evaluación de n igual a 0, es 1. ¿Cierto? Coseno de 0 es 1. Cuando n es igual a 1, x de n va a ser igual a coseno, ¿cierto? De pi, que es menos 1. Cuando n es igual a 2, x de n va a ser coseno de 2pi, que nuevamente es 1. Así que cuando ustedes se den cuenta de esa gráfica, y lo que les va a hacer es esto. Para n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Y así sucesivamente, ustedes pudiesen hacerlo de manera rápida y discreta. Si ustedes comparan esta gráfica con la anterior, evidentemente la que acabamos de hacer en pi es la que oscila más rápido. ¿Por qué razón? La voy a colocar aquí en esta misma gráfica. Para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, n igual a 3. Reconstruyanla. ¿Ven? Aparentemente, al incrementar su frecuencia hasta llegar a pi, pues se sigue comportando exactamente igual. Es esta misma gráfica. Pero en el momento en el cual x de n, listo, o el valor que acompaña a n es mayor a pi, la señal cambia su comportamiento. Por ejemplo, coseno de 3 pi medios por n. Miren que este valor que acompaña en este momento 3 pi medios, que es 1.5 pi aproximadamente, ¿listo? Es mucho mayor que una vez pi. Entonces, cuando ustedes hacen el reemplazo para n igual a 0, van a encontrar que x de n va a ser igual a coseno de 3 pi medios. ¿Listo? Cuando ustedes verifican efectivamente el coseno de 3 pi medios, ¿listo? Ustedes encuentran que el valor es 0. ¿Listo? Tanto como en pi medios como en 3 pi medios es 0. Cuando n, perdón, esto es 1. Cuando n es igual a 1,
x de n es igual a 0. Cuando n es igual a 2, x de n, 2 por 3 pi medios, este sí me da menos 1. ¿Listo? Y n igual a 3, pues x de n va a darles 3 por 3, 9 pi medios. Todo lo que sea múltiplo de pi medios, pues me da 0. Cuando ustedes lo grafican, les va a dar 1, ¿cierto? 0, menos 1, 0. Evidentemente, si siguen creciendo, ustedes ya saben que repitieron, les va a dar 1, ¿listo? 0, ahí mismo es un ciclo, menos 1, 0, 1. Dibújenla, voy a hacerla envolver. Ahora, grafiquen la que está en azul. Miren lo que ocurrió. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? ¿La azul o la roja? Evidentemente, ustedes observan que la de mayor frecuencia es la azul. Y ustedes dicen, ¿cómo así? No concuerda. No concuerda porque yo dije que entre mayor fuese el valor que acompañase a la exponencial compleja o en su efecto a la parte real, que es el coseno, pues debería incrementar la frecuencia. Y esto es lo importante de las exponenciales complejas discretas. Las exponenciales complejas discretas crecen entre 0 y pi, es decir, en pi son muy rápidas. ¿Por qué? Porque es como la mínima muestra, más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1, menos 1. ¿Bien? Mientras que en los valores que se alejan y se acercan a 0 o se acercan a 2pi, su velocidad disminuye. Es como si nosotros tuviésemos un acordeón. Esto, la exponencial compleja discreta es como un acordeón. La exponencial compleja continua sí incrementa su frecuencia de manera indeterminada o casi infinita. Claro, hasta ahí. ¿En qué influye? En la cantidad o número de muestras que hay por periodo original de la señal, comparándola con la continua. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, si no existen dudas, vamos a sacar algunas características típicas, ¿cierto?, de estas señales y vamos a, pues, a compararlas de manera efectiva. Entonces, para la comparación entre las exponenciales complejas y las exponenciales continuas, vamos a tener unas ligeras diferencias. Entonces, supongan que aquí colocamos la exponencial compleja. Observen que el tiempo, casi que podríamos decir que es absoluto, mientras que aquí, esto, dependemos del número de muestras. Por favor, no olviden que ese número de muestras, esto es la cantidad de veces que puedo muestrear en la vida real por una unidad de tiempo. Aquí hay una unidad de tiempo, aunque no me parezca. Primera aplicación, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con frecuencia para las señales periódicas, complejas y continuas. Omega sub 0 tiene cualquier valor. Puede tener cualquier valor. Y como puede tener cualquier valor, entonces él puede ir creciendo hacia el infinito. ¿Listo? Su frecuencia fundamental o frecuencia angular fundamental siempre va a ser omega sub 0. Siempre. Porque es continuo, o sea, puedo tomar infinitos valores. Su periodo siempre va a ser, ¿listo?, 2pi sobre omega sub 0. O la definición que nosotros queremos o conocemos comúnmente como omega igual a 2pi por la frecuencia que lleva la señal, ¿cierto? Y esto automáticamente me va a dar, entonces, el periodo es 2pi sobre 2pi por f. Cancelamos y voy a obtener que siempre el periodo es 1 sobre la frecuencia. Esto ya lo sabemos. Esto es un comportamiento típico de coseno y seno en el periodo o de forma continua. Pero en la parte discreta sí vamos a tener unas ligeras diferencias. Y es que las señales, ¿cierto?, van a ser siempre cosinusoidales idénticas, ¿listo?, con valores
omega sub 0 y que además son múltiplos de 2pi. ¿Qué significa que sea múltiplo de 2pi? Nada, simplemente llanamente que como tiene una parte cosinusoidal y tiene una parte sinusoidal, pues evidentemente me va a aparecer. Son periódicas, efectivamente, siempre van a ser periódicas, pero su frecuencia depende del número de muestras que hay por periodo. Para este caso, decimos que es 2pi por el número de muestras que hay por periodo, mírenlo. Esto es lo que simboliza este n, el número de muestras que tenemos por periodo. Y ese número de periodo, de muestras, lógicamente, que tenemos por periodo, es el que me va a decir si la señal la puedo observar o la puedo observar. La frecuencia fundamental va a ser igual omega sub 0 sobre el número de muestras. Esa es la frecuencia fundamental. Dependiendo del número de muestras, observen lo que aquí es una sola, pero aquí dependiendo del número de muestras que tengo, pues voy a encontrarla. Así, ¿cierto? Que siempre voy a obtener que el periodo va a ser igual, ¿listo? A n veces 2pi sobre omega sub 0. Ojo, el número de muestras que yo tengo por periodo en una señal exponencial discreta es supremamente importante. Eso directamente me dice si lo que yo muestré fue rápido, fue lento, lo puedo reconstruir o no lo puedo reconstruir, tema que lógicamente pues veremos muchísimo más adelante y que no es de pronto ni objeto del curso. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Bien, pues estas exponenciales discretas tienen que poder combinarse con exponenciales reales discretas. Y las exponenciales complejas continuas también deben poder combinarse con esos valores de exponenciales reales continuas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que vamos a llegar a una conclusión definitiva y es cómo poder en el dominio continuo graficar una exponencial que tenga una parte real y que tenga una parte imaginaria. Obsérvenla. Eso en el dominio continuo. ¿Cómo poder graficar también una exponencial que tenga una parte real, una parte imaginaria y la parte discreta? Yo grafico la parte continua y ustedes van a entender que la parte discreta es muy cómoda. ¿Cómo poder llegar a hacer una gráfica de este tipo? Ustedes lo han hecho toda la vida. Esto van a tener que E a la alfa más J omega todo por T. Ustedes saben que puede descomponerse, ¿cierto? En E a la alfa T. Rompo este paréntesis que ustedes observan a la izquierda y rompo este paréntesis que estoy a la derecha. Entonces, como es la suma de exponentes, yo automáticamente sé que me va a quedar E a la J omega T. Si yo descompongo esto, pues esto me va a dar E a la alfa T multiplicado por coseno de omega T más J seno de omega T. Recuerden que a nosotros lo que nos interesa siempre es poder graficar la parte real, porque la gran capacidad que tienen estos números complejos es la graficación de su parte real. ¿Listo? ¿Cómo haríamos esa gráfica? Pues esta gráfica, por lo general, es consecuencia de una señal que yo conozco como lo oscilante, esto es lo que oscila, ¿cierto? El coseno, y esto como es un valor real, esto lo conocemos como la envolvente. Observen lo que ocurre. Grafiquemos en color negro la señal exponencial. Entonces, la señal exponencial tiene dos comportamientos. Supongan que yo grafico esta señal exponencial y aquí alfa es menor, ¿listo? A 0. Es decir, siempre se va disminuyendo. Bien, pueden hacerlo aquí hacia atrás. También podrían hacerlo como alfa mayor a 0. Y es que vaya creciendo así, ¿no? La curva del COVID es un alfa mayor o positivo. Esa es la que nos dice directamente cuál es la tasa de contagio. Esto va creciendo hasta un punto. Bien, si nosotros tuviésemos esos valores, lo que me está diciendo ahora grafique la oscilación. La oscilación en amarillo es una señal cosinusoidal con una frecuencia específica, perdón.
Y esa frecuencia específica o esa señal cosinusoidal siempre oscila entre -1 y 1, porque no hemos dicho cuál es su valor. Observen, esta es la cosinusoidal. Y hacia atrás igual. Esto se mantiene constante. Esto es lo que yo llamaría la señal que oscila. ¿Cómo me daría el resultado entre multiplicar la negra con la amarilla o la morada con la amarilla? Y esa señal la voy a dibujar en rojo, que sería la resultante. Entonces, si yo la multiplico por un valor alto, miren que esta se va viendo alta, pero voy a tener una oscilación negativa, una envolvente negativa. Regáleme un segundo porque aquí tengo como vecinos con mascotas. Bien, voy a tener dos envolventes, una positiva y una negativa, que voy a tener que resolver con la multiplicación de ellos. Obsérvenla. Si esta señal va entre las dos envolventes, pues ella tiende a hacer esto. Mantiene su frecuencia constante, aunque de pronto no me haya quedado tan bien graficada esto, pero es un comportamiento que ustedes conocen. Y es el comportamiento, por ejemplo, de los circuitos que tienden a ser estables. Entonces él me dice, inicialmente hay una oscilación y posteriormente hay una estabilización de esa oscilación. Esa estabilización de esa oscilación es lo que yo conozco como las transformadas exponenciales generales. Más adelante lo llamaremos transformada de Laplace. Y las transformadas solamente que son oscilantes, las que están en amarillo, serán las transformadas exponenciales complejas que obedecen a Fourier, tema de este curso. Profe, se le está escuchando muy bajito. Vamos a ver. Por ahí, denme un segundo, aquí hago alguna adecuación. Entonces, en términos generales, cuando yo quiero graficar una exponencial que presenta la combinación de un valor real más un valor complejo, yo tengo que dividir esa exponencial en una parte real, que lo llamaré la envolvente, y en una parte imaginaria que llamaré la oscilación. ¿Listo? Como esa envolvente, ¿cierto? Cuando yo la hago exponencial compleja, solamente obedece a la señal cosinusoidal, porque es la parte real lo que en este momento me atañe. ¿Listo? Esto es lo que me llamaría a mí la oscilación, y esto es lo que me llamaría aquí la fase, y en el momento me interesa la fase, ¿no? Me interesa saber dónde arranco, pues yo podría automáticamente tener una gráfica que se caracterice por tener una envolvente, por lo general decreciente, que es la que está en negro, con una oscilación que es la que está en amarillo. Cuando combino la multiplicación de las dos, pues evidentemente yo veo que si aquí está el valor más alto siempre va a tocar la envolvente, miren. Los picos y las crestas. Y mantiene su frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La frecuencia de la cosinusoidal o la frecuencia de la parte compleja. Estos comportamientos ustedes ya los han visto en los circuitos eléctricos, ¿cierto? Y esos circuitos son los que me permiten decir a mí, mira, aquí estuvo la excitación y aquí estuvo el estado estable. Si el valor que está en alfa es mayor, ¿cierto? A 1, incluso positivo, incluso mayor, ¿cierto? Va creciendo, va volviéndose cada vez más grande, pues ustedes van a encontrar la siguiente gráfica. Supongo, nuevamente. Entonces, un eje, ¿listo? Voy a suponer que por aquí está el 0, es decir, por aquí está el valor, ¿para qué? Para poder graficar la parte de atrás. Nuevamente tengo una envolvente que va a ir en negro. Esta es la exponencial de a la alfa. Aquí está el valor de 1, donde está la amplitud. Esto, aquí está el tiempo positivo. Aquí están los tiempos negativos. Por aquí está menos infinito. Y evidentemente, como la señal tiene una envolvente, pues la señal envolvente se va a ver vista también reflejada en la parte de atrás, como si fuese una especie de trompeta. Voy a tener una señal oscilante, miren la cosinusoidal. La coseno no varía su amplitud.
hacia adelante y hacia atrás. Esto, pero cuando yo multiplique las dos señales, que es la que va a quedar en rojo, voy a tener este comportamiento. Observen, su frecuencia no se altera. La que se altera es su amplitud, únicamente. Un segundo que aquí ya se me... Bueno, ahí ya creo que queda más o menos. Pero cuando el tiempo es mayor a 0, en este caso, el alfa que yo coloqué es mayor a 1. Cuando el tiempo es mayor a 0, la señal tiende a volverse más amplia. Esto en la vida real, ¿qué significaría? Observen que el tiempo mayor a 0, menor a 0, me entrega un indicativo directo de lo que ocurrió. Este es como el pasado, ¿no? De la señal. Y este es como el futuro de la señal. Y el presente es el de donde yo parto. Siempre parto de la unidad. Si yo tengo ese pasado y ese futuro claro, pues evidentemente voy a poder anticiparme a los fenómenos. Por ejemplo, supongan que esto que ustedes acaban de graficar fuese un fenómeno físico. ¿Cuál fenómeno físico? La represa hidroituán. Esto, pues, ustedes tienen la represa, tienen la pared, y en un determinado momento se hace una grieta. Entonces, la presión de agua que estaba saliendo por esta grieta, o antes de que pasara, ¿sí? Antes de que el tiempo empiece a evolucionar, es muy pequeña. ¿Listo? Si esa grieta es pequeñita, pues no nos parece, no nos provoca ningún problema. Pero si la grieta, en función del tiempo, se empieza a hacer cada vez más grande, pues evidentemente la presa se va a tender a caer. Y toda esta cantidad de energía que está acumulada se vuelve infinita. En términos generales, las exponenciales que tienen un alfa mayor a 1, lo único que traen consigo es destrucción. Mientras que las que tienen un alfa menor a 1 traen sistemas estables o estabilidad. Bien, eso nos va a dar directamente información importante en todos nuestros sistemas. ¿Dudas? Más o menos. Creo que esto lo sabemos hacer y nuestro laboratorio de MATLAB básicamente va a apuntar a realizar todo este tipo de gráficas. Poder ambientarse con el software y a la vez entender cómo trabajan una gran cantidad de gráficas. ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? Denme un segundo. ¿Listo? Entonces, si escuchan algún ruido al fondo, pues tiene que ver con pues algunas adaptaciones que están por aquí haciendo, yo creo que gente vecina o alguna cosa así. Una vez tenemos eso claro, nosotros pudiésemos intentar calcular, ¿cierto?, cuáles son los periodos de las exponenciales. Nosotros podemos decir, bueno, el periodo de una exponencial tiene que ser específico, pero va a depender del número de muestras que nosotros tengamos por cada uno de esos resultados. Cuando lleguemos a la transformada de Fourier y a la serie de Fourier discreta, ustedes van a entender un poco mejor este concepto. ¿Listo? Vamos a saltar a otro tipo de funciones. Y estas funciones sí van a ser nuevas para ustedes. La primera función que ustedes van a conocer se conoce como el impulso unitario. ¿Qué es el impulso unitario? ¿Lo han escuchado? Podríamos... Alguno de nuestros estudiantes. A ver. Gisette, ¿tú sabes qué es un impulso unitario? De sus cursos de ecuaciones diferenciales. ¿Nada? Un impulso en la vida real. Jesús, ¿qué sería un impulso? Diego Acuña. ¿Qué es un impulso? No en matemáticas. ¿Qué es un impulso?
O sea, si ustedes les dijeran, son impulsivos, ¿ustedes a qué creen que están haciendo referencia? Nicolás Torres. Profe, sería como una reacción automática. Una reacción automática, así como un cambio de estado, ¿no? Eso es lo que nos dice un impulso. Nos dice una persona es impulsiva porque de un momento a otro cambia su estado. Entonces está de buen genio y de momento se vuelve de mal genio. Pues nosotros aplicamos ese concepto y lo traemos a matemáticas. ¿Listo? Entonces, el impulso es algo que por lo general ustedes recuerden, le pasa a la gente y es rapidísimo. Entonces, cambia de estado, se pone, por ejemplo, de buen genio a mal genio y vuelve a buen genio otra vez. Estalla rápidamente y vuelve a quedar en su estado natural. Matemáticas tiene unas características bastante definidas y la utilizamos o la mencionamos como un delta de n en la parte discreta, esto con una altura igual a 1. Solamente se va a disparar ese delta de n, ¿listo? Sí y solo si definamos a trozos. Es unitario y es momentáneo cuando n es igual a 0, es decir, en la primera muestra, y va a valer 0 en cualquier otro lado. ¿Listo? Ustedes dirán, ¿pero qué sentido tiene eso? Pues aunque no lo crean, el impulso unitario tiene como objetivo poder muestrear. Si ustedes hiciesen una gráfica de estas señales, pues aquí lo que dirían es, si este es el eje n y este es el eje x de n, suponiendo que x de n es igual a un impulso, pues ustedes dicen inmediatamente que cuando n es igual a 0, él se dispara. Y su altura es 1. Y vale 0 en la muestra 1, en la muestra 2, en la muestra 3, en la muestra y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Por qué es importante este tipo de muestras en nuestros sistemas y nuestras señales? Porque es la única forma que nos permite a nosotros poder disparar automáticamente un circuito eléctrico o una forma discreta, cómo representarlo matemáticamente, cualquier tipo de señal, sobre todo discreta. Bien, hasta ahí, pues parece sencillo, ¿no? Pero cuando lo definimos en el tiempo continuo, ya no es tan sencillo. Ustedes lo van a entender de la siguiente forma. Supongan ahora que nosotros queremos migrar esto a la parte continua. En la parte continua nosotros pudiésemos decir, no, pues siempre colocamos la fácil, ¿no? Delta de t igual a 1, 0. Todavía no voy a escribir esa definición, pero observen que aquí no pudiese darle un disparo automático, ¿listo? En n igual a 0, porque de todas maneras tendría que reconstruir una serie de puntos. ¿Listo? O sea, yo no podría hacer esto y dejarlo 0 en lo demás. Y entonces la definición del delta unitario es una señal que tenga 1 de área bajo la curva en el tiempo. No es tan sencillo de entender esto. Podríamos aproximarlo entre un triángulo, ¿cierto? Que desde un momento determinado crece y decrece en el tiempo y es 0 en su demás parte. Ejemplos típicos de este tipo de impulso unitario. Entonces, el salto de un transistor del estado 0 al estado 1. Entonces, ustedes conocen fácilmente el comportamiento del transistor, ¿no? El comportamiento del transistor tiene 3 zonas de trabajo. Una zona que está inactiva, una zona de amplificación y una zona de saturación. Este tiempo que ustedes observan acá lo conocemos como tiempo de subida, que es lo que se demora en disparar el transistor. Si nosotros disparáramos el transistor y lo volviésemos a apagar, pues el transistor haría esto. Tendría, vamos a hacerlo en color púrpura.
este valor se dispara y vuelve a caer. Estos valores entre el punto 0 y el punto de caída, que sería 2 veces el tiempo de subida, o pudiese llamar un tiempo de subida y un tiempo de bajada, es lo que nosotros llamaríamos el delta en el tiempo. En fenómenos de tiempo continuo, claramente nosotros sabemos que se presentan este tipo de comportamientos. En fenómenos de tiempo discreto, pues no los encontramos tan fáciles, así que lo que hacemos es dispararlos única y exclusivamente cuando n es igual a 0. Y lo demás es 0. Observen que estos espacios no nos interesan porque ahí el tiempo básicamente no está funcionando para nosotros. Más adelante vamos a entender un poco mejor cómo trabajaría ese tiempo o ese escalón unitario. La segunda función que nosotros vamos a trabajar se define como el escalón unitario. Entonces, el escalón unitario, conocido como mu de n, es una función nuevamente a trozos, que es 0 cuando n sea menor a 0 y 1 cuando n sea mayor o igual a 0. Entonces, si ustedes graficaran este tipo de señales, la voy a hacer nuevamente tanto en el tiempo continuo como en el tiempo discreto, y ustedes hiciesen este tipo de señales, pues ustedes lo que tendrían es una serie de puntos en la parte izquierda, ¿listo? Y en el momento en que llegan a 0, la señal se dispara. Miren. Esta señal, escalón unitario, es hecha básicamente para que nosotros podamos acotar, ¿cierto?, en el tiempo cualquier fenómeno. Tipos de fenómenos, por ejemplo. Supongamos que a nosotros nunca nos interesa el pasado de una señal. Entonces solamente nos interesa activar un interruptor. Vayan a su casa, prenden el interruptor de la luz, ¿cierto? Y cuando prenden el interruptor de la luz, de ahí en adelante es 1. Ese es el escalón unitario al que yo me estoy refiriendo. No me interesa si hacia atrás estaba, cuál sea su pasado. Lo importante es que estaba apagado. Bien, ese escalón unitario es el que me acota a mí las transformadas exponenciales. Entonces, por ejemplo, en las exponenciales me dice, tome solamente las mayores a 0, ¿sí? O tome solamente las menores a 0. Importante, los escalones unitarios se pueden combinar con desplazamientos en el tiempo, con la transformación de variables independientes y demás. Ya lo miraremos con más detenimiento ahorita al llegar a la parte continua. Y observen que si yo tomase una serie de combinación de deltas, yo pudiese construir un escalón unitario. Por ejemplo, nosotros dijimos que un delta de n, ¿cierto?, era 1 cuando n es igual a 0 y 0 en cualquier otro lado. Entonces, ¿qué pasaría si yo disparara un delta acá? Pues esa función lo llama delta de n. ¿Cómo haría para poder mover un delta, por ejemplo, a la posición n igual a 2 o a 3? Miren, 1, 2, 3. Pues nosotros observamos de la transformación de variable independiente que el efecto de desplazamiento en el tiempo se provocaba cuando yo tenía una función y le agregaba, ¿cierto?, o le restaba un número. Por ejemplo, delta de n menos 3. Delta de n menos 3 me decía, es un delta en cualquier punto que va a ser 1 cuando n menos 3 sea igual a 0 y 0 cuando n menos 3 sea diferente de 0. n menos 3 es igual a 0 quiere decir que n es igual a 3. Es decir, que la gráfica que yo tengo acá en n igual a 3 se llama delta de n menos 3. Y por eso es tan importante la transformación de variable independiente. Lo que quiere decir que esta será delta de n menos 5. Y esta será delta de n menos 1. Y esta será delta de n menos 2. Y así sucesivamente. Miren. Esta será 6, 7, 8, 9. Por aquí quedará delta de n menos 9. Así que yo puedo construir o reconstruir un escalón unitario en función de deltas solamente aprovechándome de las funciones o las transformaciones de la variable independiente.
Obsérvenlo muy bien. Yo digo que un escalón unitario pudiese ser reconstruido a punta de deltas. Es decir, pudiese ser delta de n más delta de n menos 1 más delta de n menos 2, que la disparo en el número 2, más, ¿cierto? Delta de n menos 100, no sé, lo voy a llamar menos i, ¿listo? Etcétera. Cuando i varía entre 0 y el infinito. ¿Por qué? Porque se disparó en ese valor igual a 0. Si ustedes traen esto a una ecuación matemática, es lo que nosotros trabajamos o conocemos como una sumatoria. Entonces sería una sumatoria de delta de n menos k cuando k arranca en 0, ¿mírenlo? Y va hasta infinito. Esto es un escalón unitario. Este escalón unitario, esta definición es supremamente importante. Nosotros decimos que un disparo o un desplazamiento en el tiempo de n menos k, cuando la variable del tiempo es n, esto, y la que mueve es k, obsérvenlo, pues me da automáticamente un valor de mu de n. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna duda? Vamos a mirar el chat por acá, a ver qué tenemos. Bueno, parece que todo va perfecto. Si tienen alguna duda, por favor, no deben interrumpirme. Sebastián, escucho. Profe, sí, qué pena. ¿Eso es K desde 0 hasta infinito? Sí, señor, desde 0 hasta infinito. En un segundo lo escribo mucho mejor. Desde 0 hasta infinito. ¿Listo? Entonces, ahí no cambié. Ah, recuerden, cambiar la letra I o K es indiferente. Bien, no olviden, la reconstrucción de un escalón se da gracias a la sumatoria de deltas. Así que si nosotros llevásemos esto, ¿cierto?, a un periodo continuo o a un dominio continuo, nosotros encontraríamos otro tipo de cosas. ¿Qué es eso? Si nosotros migramos esto al periodo continuo, nosotros encontraríamos que mu de t sería igual a delta de n más delta de t, ¿cierto? Delta de t es donde lo dispara uno en t igual a 0. Luego, como quiero que sea continuo, va a ser t menos t sub 0. Luego, más delta de t menos 2 veces t sub 0. Más delta de t menos n veces o menos infinita veces. Y veces voy a colocarle t sub 0. Y observen que estoy siendo congruente entre la parte continua y la parte discreta porque yo dije que n, ¿cierto? O ese valor discreto que estoy manejando es n veces el periodo de muestreo. Y a esto yo llamaría el periodo de muestreo. Pero la única forma de que esta señal mu de t sea continua es que t sub 0 tienda a 0. ¿Sí? Es decir, que las muestras sean muy pequeñas. Lo voy a mostrar en un dibujo porque tal vez es la definición más sencilla que ustedes tienen. Por ejemplo, en la parte discreta no tengo ningún problema. Yo disparo la parte discreta y miren los deltas, no les ocurre nada, porque son deltas. Pero en la parte continua, supongan que este lo disparo así, miren. Voy a disparar 3 muestras por cada una. ¿Ustedes podrían reconstruir una señal con esos 3 puntos? Pues sí, pero de manera matemática eso no es continuo, porque hay saltos. La única forma de poder construir una señal y volverla continua cuando se dispare es hacer que esto sea una línea recta. Y para hacer que esto sea una línea recta, la separación entre las muestras debe ser muy pequeña. El único concepto, ¿cierto?, que a mí me decide o me trae ese tipo de cosas para poder reconstruir un escalón en función, lógicamente, de deltas, lo conozco como una integral. Así que mu de t, ustedes saben la definición de integral, ¿cierto? Me dice que será la integral, ¿cierto? La integral que yo necesito de un delta de tiempo. Ahí no puedo colocar
el desfase, evidentemente. ¿Por qué el desfase? Está acá. Es un delta de tau, podemos colocarlo aquí para que nos quede en un periodo diferente, por un de tau que varía entre menos infinito y t. Es decir, una suma sucesiva de deltas que estén pegadas prácticamente cero. A eso hago referencia con el delta. Tal vez coloquémoslo en diferente. Esto es un delta que corresponde a la integral, mientras que el delta de t corresponde a lo que es la función de impulso unitario. Es la única forma en la que yo pudiese reconstruir un escalón. Lo que quisiese decir que yo pudiese también despejar un delta, ¿no? Y decir que un delta, esto, o el punto, ¿cierto? La derivada de un delta es la derivada de un escalón con respecto al tiempo. Y evidentemente, este cambio de estado, que es el que no me permite, mírenlo, este es el que me quita la continuidad. Este cambio de estado es el que me permite a mí decir que hay un impulso en la vía real. ¿Esto? Aquí está, mírenlo. Evidentemente, lo que la derivada de un, ¿cierto? La derivada de un delta, esto es igual, o más bien un delta es igual a la derivada de un escalón con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque el único cambio dependiente que tenemos es en t igual a 0. ¿Cuándo utilizar una u otra de estas operaciones? Por lo general los deltas los utilizamos cuando estamos haciendo operaciones unitarias, operaciones discretas, algunas soluciones específicas, sobre todo en partes de convolución, transformadas de Fourier, mientras que los impulsos unitarios sí los tenemos que utilizar muy seguidamente. Por ejemplo, han todos en su vida conectado un motor DC. Ustedes lo hacen muy comúnmente en las prácticas, en los circuitos, las licuadoras, por ejemplo, que ustedes tienen en su casa. Ustedes observan que cuando encienden ese motor, él se demora un momento en llegar a la velocidad que ustedes desean. Muchas veces hasta le huele a quemado. Ese tiempo en el que el motor se enciende y llega al punto estable es lo que nosotros cambiamos o conocemos el estado 0 a 1. Por eso se llama el impulso unitario. Ese es del estado off al estado on. Eso es lo que conocemos como impulso unitario. ¿Esto? Y el delta, simple y llanamente, es el cambio dependiente que hay de apagado a encendido. Un caso típico. Ese es un caso de lo más típico, pero que matemáticamente necesitamos definir. ¿Qué otro tipo de funciones podemos tener? Pues evidentemente nosotros de aquí en adelante ya pudiésemos combinar, ¿cierto? Impulsos unitarios que nos permitiesen, sobre todo, construir otro tipo de señales. Por ejemplo, supongan que ustedes tienen esta gráfica. Voy a construir la celda muy grande para que les tenga bastante claro. Esto, voy a hacerlo un poquito más arriba, centrada, para que lo podamos observar mejor. Esta gráfica. Bien, aquí está el eje del tiempo, el eje n, no, en este momento no nos quita ni nos pone. Y supongan que nosotros vamos a graficar un impulso unitario. El primer impulso unitario, que va a ir en rojo, va a dispararse en t igual a 0, es decir, no tiene desplazamiento con respecto al tiempo. La función de este es nu de t. ¿Esto? Ahora, ¿cómo pudiese yo desplazar este impulso unitario a la derecha? Juan David Tobar Cuervo, ¿cómo desplazo ese impulso unitario a la derecha? Supongo que lo quiero desplazar 3 unidades. ¿Cuál sería la función? Juan David. Diego Alejandro Acuña. Diego Alejandro.
¿No se encuentra Diego Alejandro? Jesús López. ¿Quién me podría dictar la función que Profe, me entrega un mu desplazado 3 unidades a la derecha? Dígame yo. sería como mu t menos 3. Tal cual. Eso es mi. Contamos 1, 2, 3 posiciones y mu de t menos 3. Ahora supongan que esa señal la quiero volver negativa. No en la transformación de la variable dependiente, sino quiero volverla negativa. Miren lo que voy a hacer. Y a esta señal que está en verde, ¿cierto? Ustedes ya saben que se llama mu de t menos 3. Pero la señal que está en morado se llama menos mu de t menos 3. Es decir, siempre se dispara en 3, obsérvenla. Una se dispara hacia la parte negativa y la otra se dispara hacia la parte positiva. Entonces, mu de t, ¿cierto? Es 1 cuando t es mayor a 0 y menos mu de t es menos 1 cuando t es mayor a 0. Imagínense que yo quiero reconstruir ahora esta señal. Mu de t menos mu de t menos 3. Y esa función va a ser la función del tiempo. Nosotros observamos claramente que esta es una señal que está en rojo. Vamos a mantener los colores. La señal que está en rojo. Y la que está a la derecha va a ser la señal que está en morado. Réstenla punto a punto. Y si ustedes empiezan a restar eso a punto, pues van a darse cuenta que pues aquí ambas son 0. Por aquí la única que actúa es la de rojo, porque 1 menos 0, que es la que está en morado, pues es 1. Hasta acá. Luego, 1 menos 1 se vuelve 0. Así que el escalón unitario se convierte en algo importante porque el escalón unitario automáticamente me entrega a mí el comportamiento de los pulsos. Obsérvenlo. Yo puedo reconstruir un pulso con un ancho de un pulso que se va a convertir en una variable importante en función de una parte positiva y una parte negativa. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a tomarnos un segundo y ustedes me van a graficar la siguiente función. Entonces, la función es mu menos mu de t más 2 más mu de t menos 2 más 2 veces mu de t. ¿Listo? Entonces, nos ayuda con esa gráfica, con la primera parte, Giselle. Entonces, Giselle, para la gráfica que yo estoy haciendo en la parte izquierda que te acabo de subrayar, ¿en dónde se dispara el impulso unitario y hacia qué dirección va? Giselle. Se dispara en t igual a 2, me dice a través del chat. No, Giselle, míralo bien. John Silva, ¿dónde se dispara? Se dispara hacia la izquierda, abajo. Sí, pero ¿en qué número? ¿T igual a? T igual a menos 2. Correcto. Esta señal, recuerden que es menos 2. Y nosotros decíamos que este menos era el corrimiento y dice 2 unidades corridas a la izquierda. Es decir, que primero viene siendo 0 hasta t igual a menos 2. Listo. ¿Se dispara hacia arriba o hacia abajo, Diego Alejandro Acuña? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Evidentemente este signo nos dice que se dispara hacia abajo. ¿Hasta qué altura? Hasta la altura igual a 1. ¿Listo? Y se mantiene de manera constante. Listo. Ya está.
El siguiente. Sergio Leguizamón. ¿En dónde se dispara mu de t menos 2 y hacia dónde se dispara mu de t menos 2? Profe, se dispararía hacia la derecha en el número 2. A la derecha en 2, hacia la parte positiva o negativa. Positivo. Es decir, hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba. Correcto. ¿Listo? Este es el más 1, el menos 1. Y se dispararía hacia la derecha. ¿Listo? Y el tercero. 2 mu de t. ¿En dónde se dispara, Sebastián Jiménez? Se dispararía en 2 sobre el eje Y. ¿Se dispara en 2? En 2 del eje Y. No, Sebastián. Recuerde que se dispara en el que acompaña al t. Adentro del t. ¿Quién acompaña el t? Pues esto es lo mismo que colocar t menos 0, ¿no? Sí. O sea, se dispara en 0. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Nicolás Torres, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, profe. ¿Listo? ¿Cuántas unidades? 2. 2 unidades. Entonces sellaría este valor. ¿Cuál sería la resultante? Pues la suma de todos. ¿Listo? Entonces voy a hacer la suma de todos nuevamente en color amarillo. Entonces, observen que hasta menos 2, nada entra a actuar. O sea, ella es 0 hasta menos 2. Lo voy a hacer un poquito por encima para que se note. Cuando llega a menos 2, se dispara hasta t igual a 0. En ese momento, esta altura es 2, esta altura es menos 1. 2 menos 1 me da 1. ¿Listo? Y se va hasta t igual a 2. ¿Listo? ¿Dónde vamos a tener? 2 más 1, 3. 3 menos 1, pues automáticamente me va a dar 2. Entonces él sube hasta 2. Y el comportamiento de ese pulso, aunque ustedes no lo crean, inmediatamente me diría, por ejemplo, la reconstrucción de una señal que vaya ascendiendo en escalera, un pulso específico que yo quiera codificar. Por ejemplo, ustedes en algún determinado momento se habrán puesto a pensar cómo hacer la codificación de una señal o cómo hacer ciberseguridad en forma de hardware. Entonces, cómo hacer codificación, por ejemplo, la clave Morse, que sería lo más sencillo, cómo poder codificar, siempre serán pulsos. Y automáticamente acabamos de encontrar una señal que me modela pulsos. Mira, trenes de pulsos. Y estos trenes de pulsos en el tiempo no tienen mucho problema, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que tiene una influencia importantísima en las comunicaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Un segundo ejemplo. Y empecemos a trabajar con otro tipo de señales. Supongan ahora que yo necesito graficar menos mu de 2 menos t. Esto más mu de t menos 2. ¿Cómo haría esa gráfica? Y ojo porque aquí hay una parte importante. Y observen que aquí hay una inversión en el tiempo. Esto es exactamente igual que menos mu de menos t menos 2. ¿Lo observan? ¿Qué dice? Solamente le hago una inversión del tiempo a toda la señal. Tengo que hacer la inversión del tiempo a toda la señal. Es decir, hago un factor como un menos 1. Siempre que ustedes encuentren el tiempo negativo, tienen que invertir la señal. Más mu, este sí no tiene ningún inconveniente, de t menos 2. Si nosotros graficásemos
este tipo de ejemplos, pues nosotros nos daríamos cuenta, ¿cierto?, que el escalón unitario debería dispararse para la parte derecha. Esto, en t igual a 2. En t igual a 2 disparamos un escalón unitario. Para t igual, ¿listo?, a 2. Obsérvenlo. Hay un escalón que tiene que dispararse hacia la izquierda. ¿Por qué tiene que dispararse hacia la izquierda? Porque es un reflejo. Mírenlo, este me está diciendo que se refleja, se invierte con respecto al tiempo, según nuestras propiedades de transformación de la variable independiente. Se dispara en 2, ¿listo? Y su valor es -1. Obsérvenlo. Esto vale 0 a la parte de atrás y esto vale 0 hacia adelante. Así que esta gráfica que yo acabo de hacer es la señal 0. ¿Listo? Y cuando yo lo sumo, muy evidentemente tengo esto, que aquí tengo el valor en la parte izquierda de -1, pues el valor -1 entre menos infinito y 2, y va a tener 1 entre 2 y el infinito. Una escalera. Por ejemplo, yo puedo identificar esas señales automáticamente como un escalón. Y son fáciles de tratar. ¿Por qué son fáciles de tratar? Porque sus transformaciones, o su equivalencia, es fácil encontrarla en función de una señal μ de t. Combinemos o continuemos con la realización de algunos ejemplos con este μ de t. Combinémosla con una exponencial real. Entonces, supongamos que la señal que a mí me encuentran, o que me entregan, es x de t igual a e a la menos t por μ de t. Y aquí es donde empieza a ser importante el μ de t. Miren la multiplicación. Entonces, si yo graficase estas señales, yo lo que haría automáticamente es graficar la exponencial. La exponencial, perdón, viene decreciendo porque la hice negativa. Un segundo que cometí un error. Esto, pero el escalón solamente se dispara desde t igual a 1. Multiplíquenla. 1 por e a la menos t quiere decir que si yo dividiese esta función a trozos, sería e a la menos t cuando n es mayor o igual a 0 y 0 cuando n es menor a 0. La multiplicación me da eso. Esto, miren aquí, con lo cual la reconstrucción me daría 0 para los tiempos menores a 0, disparo el exponencial en este momento y caigo. De manera discreta también lo podría hacer sin límite. Mírenlo. Coloco el número de muestras y ya está. N igual a 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Aplicación principal. Los impulsos unitarios, las deltas, me sirven para poder modelar matemáticamente comportamientos que nosotros ya conocemos. Los delta de tiempo para la mayoría de señales discretas y los escalones unitarios para cuando yo necesito definir el tiempo mayor o igual a 0. Recuerden que por lo general yo utilizo, por ejemplo, en cambios abruptos de energía, siempre escalones unitarios. Me interesa su futuro, saber cómo se comporta un determinado circuito, un determinado resorte. Esto aquí, la teoría típica es esa. Esto, intentar ver cómo se anticipa esto al futuro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces ahora hagamos el procedimiento contrario. Y el procedimiento contrario radica en que ustedes encuentren cuál es la función del siguiente pulso. Entonces, el pulso es el siguiente. Ya les entrego las unidades.
Listo. Entonces, aquí está el número 1, aquí está el número 2, 3, 4, 5, menos 1, tal. Listo. John, ¿cómo construyo esa señal? ¿Cuál sería su ecuación? ¿Cómo se le ocurre que pudiésemos hacerlo? John Silva, Sí, profe, ¿me puede repetir? ¿cuál sería la función de ese pulso? En escalones unitarios. Sería... La primera sería mu t más 1. Acá, se tiene que disparar un escalón, ¿sí o no? ¿Cuál sería la ecuación de ese escalón? Sería mu t Mu menos 1. de t menos 1. Todos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Decimos que por las propiedades de desplazamiento en el tiempo, movemos un escalón una unidad a la derecha y se dispara hacia arriba. Enseguida, en t igual a 2, Sebastián Gómez, ¿cuál sería el escalón que debería disparar? Menos 2 mu t. Menos 2, correcto, si suponemos aquí que esto es menos 1, menos 2 mu De t. mu de t. ¿Quién le ayuda? T menos 1. ¿T menos 1? Menos 2. T menos 2. Mírenlo, T menos 2. Es un escalón, recuerden que el escalón siempre se dispara en T igual a 0. El escalón siempre hace esto. Si yo lo desplazo menos 1, aquí estoy. Si yo lo desplazo menos 2, aquí estoy. Este signo es el que me dice si está hacia arriba o hacia abajo. Este signo es el que me dice si lo dispara hacia arriba o lo dispara hacia abajo. Y el signo de la derecha es el que me dice si estoy hacia un lado o hacia el otro. Bien, ¿hasta dónde? Tengo que disparar en 4, otro escalón. ¿Cuál es ese escalón, Giselle? ¿Cuál sería ese escalón, Giselle? Jesús López. Jesús, Sí, señor. ¿cuál sería ese escalón? Menos m Mu. es menos mu, mu t menos 1. ¿Quién le ayuda, muchachos? Juan David Torra. Juan David Tobar. Menos 4 no sería. Menos mu de t menos 4. Hay un error ahí. ¿Quién me encuentra el error? No es menos, sino es más mu. Es más mu. Ah, sí, más bien. Este signo es más. Porque si venimos por la parte negativa, evidentemente necesitamos reconstruir la señal. Y esta es la señal que yo reconocería como x de t. ¿Esto? Entonces, evidentemente lo que nosotros encontramos es bien. Después de 4 vamos a tener 1 más 1, 2, menos 2, 0. Esto, y eso es lo que queremos, que después de 4 esto se conserve en 0 y que antes de 1 esto se conserve en 0, como lo tenemos ahí. Esto y los demás en su correspondiente escalón. Bien, muchachos. Pues básicamente estos son los ejercicios que yo tengo para resolver el día de hoy. Esto, les voy a dejar estos ejercicios para que ustedes los trabajen de manera individual. Y el siguiente, pues, se basa en mu de 2 menos t menos 4 mu de t más 4 más mu de menos t. Graficar. Entonces, lo que hay que hacer aquí es graficar. Encontrar su gráfica. Graficar x de t.
¿Bien? Profe, qué 4 pena. Una mu duda. negativos de menos 2 menos t. Más 2 mu de t más 3. Menos mu de t. ¿Listo? Y la otra, encontrar la ecuación de la siguiente gráfica. Entonces, la gráfica puntualmente es listo. Donde la altura, acá es 2, acá es 1, listo. Acá es menos 1, acá es 2, 3, 4 y aquí menos 2. Bien, esa es la gráfica que yo les propongo que por favor me encuentren la solución. Esto es más ejercicios de aplicación para que ustedes pues logren comprender cómo funcionan este tipo de funciones, escalón, que en el momento tal vez son las más importantes. Y en la siguiente clase nosotros nos vamos a dedicar a hacer y a dibujar única y exclusivamente este tipo de señales en banda. ¿Dudas y preguntas? Sí, profe, tengo una duda. Señor, dígame. En el tema respecto a la inversión en el tiempo, la señal se dispara hacia atrás en el eje T, ¿sí? Sí. Pero pues a nivel práctico, esto de que nos serviría si los circuitos no, o sea, no los podemos estudiar antes de su estado inicial. Sí, ¿Sí me hago entender? inicialmente cuando nosotros trabajamos con circuitos, ¿cierto? En esa pregunta que pues, nos hacen puntualmente, no tenía ningún sentido a veces intentar estudiar ese tipo de cosas. Sin embargo, por ejemplo, en los circuitos a veces pasan fenómenos de conmutación, por ejemplo, las fuentes switchadas, ¿cierto? Las fuentes que tienen sus computadores. Nosotros necesitamos anticiparnos esto y a veces el pasado de una señal, esto es el futuro de mi presente. ¿Sí? Necesito anticipar fenómenos de cómo se dispararía, por ejemplo, un triángulo, listo, un diálogo, y este tipo de cosas para hacer una secuencia en el tiempo que después me permitiese, por ejemplo, encontrar un comportamiento adecuado. Sería una aplicación. Una segunda aplicación. Nosotros a veces necesitamos conocer el pasado de los sistemas, aunque no los hayamos tocado todavía, para poder anticiparnos a lo que están haciendo. Por ejemplo, en fenómenos de control, que es, ya sea robusto, que no sean los fenómenos sencillos que hacemos nosotros con exponenciales, sino ya, por ejemplo, los algoritmos de Machine Learning aplicados a algoritmos, aplicados a sistemas electrónicos, a sistemas mecánicos, que aún así se puede. Es importante conocer su pasado, porque eso a veces me permite establecer unas curvas específicas de probabilidad. Por ejemplo, fenómenos mecánicos. En un fenómeno mecánico yo puedo oscilar, supongamos un resorte, ¿cierto? Un sistema masa-resorte. Y ese sistema masa-resorte en algún determinado instante colocarle una carga adicional. ¿Sí? Los fenómenos reales de automatización, de control, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, siempre, aunque ustedes no lo crean, inmiscuyen traer o conocer cuál era el estado anterior. ¿Sí? Cómo se había disparado. Si hay una secuencia. Y esa secuencialidad me lleva a mí a ponerme en posiciones relativas. Aunque para mí siempre el tiempo sea igual a 0 y el siguiente, pues nosotros a veces lo que hacemos es, por ejemplo, desplazar toda la señal. Por ejemplo, en este caso, que ustedes observan en la parte inferior, nosotros podemos tomar toda esta señal y desplazarla a la derecha. Por ejemplo, si esto es x de t, yo podría decir que me grafique x de t menos 20. Eso en términos relativos se puede hacer. Es decir, adelántelo 20 segundos. Si lo adelanto 20 segundos, pues automáticamente con ello puedo construir todo lo que quiera. Ejemplo típico también, filtros. Más o menos, o de pronto no fue muy clara
explicación. Sí entiendo la idea, profe. ¿Listo? ¿Sí? Una idea típica de este tipo de fenómenos se presenta, por ejemplo, cuando ustedes prenden motores en automatización real. La forma de encender un motor cuando es demasiado grande, cuando es pequeño no pasa nada, ¿no? Enciendo y él solo llega a la velocidad nominal. Pero cuando los motores son grandes, imagínense un motor de un helicóptero, ¿cierto? Un motor de helicóptero no puede arrancar de forma abrupta porque primero se puede quemar, ¿cierto? El motor, esto, o lo puede dañar. El motor, por ejemplo, de una planta eléctrica. Eso pues aunque nos tiene un fenómeno químico, ¿cierto? De encendido que lo llevaría desde el estado cero al estado máximo, él no lo puedo prender de forma directa. Por ejemplo, los grandes motores eléctricos. Los grandes motores eléctricos, hablemos, no sé, imagínense la empresa que ustedes quieran, que estén conectados a la tensión de alta. Esos grandes motores eléctricos existentes en las empresas no los podemos encender de manera directa, entonces los tenemos que encender de manera escalonada. Y muchas veces necesitamos saber cuál era su estado anterior, por ejemplo, no solamente en variables eléctricas, sino por ejemplo en variables de calentamiento, cuál era su temperatura anterior para ver cuándo decidir encenderlo. Todo ese tipo de cosas, aplicaciones hay infinitas, ¿listo? Pero es relativo todo, recuerdo. ¿Alguna otra duda? Listo, profe, gracias. Bien, señores, pues básicamente esa es la clase del día de hoy. El día jueves nos encontramos para poder trabajar en el laboratorio. Listo, entonces vamos a dedicar unos minutos a la conexión remota y después podrán trabajar en la guía del laboratorio. Cosas puntuales a tener en cuenta. Ese día se va a hacer la solución, la calificación en vivo y en directo de la guía. Esto es decir, faltando aproximadamente unos 20 minutos para finalizar la clase, yo voy a tomar grupo por grupo, les voy a decir muéstrenme lo que tienen, les voy a poner una nota. Y sobre esa nota va a ir el informe. Claro, hasta ahí, así que yo cuelgo mañana la guía para que tengan acceso a leerla, a revisarla, y si alguno la resuelve por fuera en su casa, lógicamente, y llega con ella resuelta, pues ya van a tener su calificación inmediata. ¿Listo? Pues muchas gracias, señores. Esto es todo por hoy. Listo, profe, gracias.